Mi madre es una admiradora tuya, Ah, pero sí. loca, enferma. Sí, Saludos allá a tu... ah, como si fuese un miembro de la barra brava de Juan José. Mandarle muchísimos saludos a tu mamá, No, querido claro que John. sí. Estaba muy feliz cuando le dije que te íbamos a tener acá en Prisma. Ah, qué bueno, me alegra mucho y qué bueno que el contenido que hacemos le llegue a todas las personas y ese mensaje que siempre ha sido tan complejo de enviar, que es el derecho, que realmente pues no se hacen esfuerzos concretos realmente por la judicatura, por el Estado, por los mismos abogados en tratar de simplificarlo. Eh, es bonito y es muy agradable que el mensaje llegue a las personas y que lo puedan consumir sin necesidad de que sean abogados. Creo que eso es lo más importante de todo. Sí, de hecho tú lograste con ella algo que no pude hacerlo yo, y es que se interesara por el mundo del derecho. Entonces te veo a ti tocar temas que son muy cotidianos, que pasan en los medios, que son de una recepción nacional y tú los tocas y ella se mete en la película, a llamarlo de alguna forma, y me empieza a preguntar, me dice, mira, Juan José dijo esto, ¿tú qué opinas? Y empieza a dialogar conmigo, entonces eso para alguien que no es abogada y para mí, que soy su hijo y que sí tengo la formación, tratar de establecer ese tipo de comunicaciones con mi madre es una experiencia única. Y bueno, y en eso agradecido No, contigo. total. No, total, eso, mira, yo llegué a esta necesidad después, pues, de 10 años de litigio, 8, bueno, yo ya voy a más o menos a llevar unos 3 años creando contenido en redes, pero yo llegué a tratar de plantear, de ofrecer eso que tú me estás diciendo, después de obviamente muchísimos años de trabajo, de muchísimos años, bueno, no digamos muchísimos, eso suena muy pretencioso, de los años que llevo ejerciendo. Y, y yo siempre vivía muy obsesionado con la idea, como penalista, como litigante, como estudiante, sobre la influencia que tenían los medios de comunicación en los procesos penales, que es un tema pues que ya se ha charlado, ya se ha decantado mucho, los juicios paralelos. Y yo después, y me interesaba demasiado este tema. Yo llegué a mi maestría ya con la idea, con la idea que además me exigían hacer una tesis en procesal penal, pero yo cogí en los juicios paralelos, que es un concepto criminológico, sobre finalmente, pues, cómo a una persona que acusan de un delito la abstraen del proceso judicial y le hacen un juicio paralelo en un medio de comunicación y ellos llegan a sus propias conclusiones. De la Juan, mano de perdona que eso te también. interrumpa ahí. ¿Pueden los medios de comunicaciones condenar a una persona o influir en la decisión de un juez? Sí, claro. No digamos que sí pueden, lo hacen. Y mira que una de las conclusiones de mi tesis de maestría es que eh, la influencia de los medios no solamente es mala. Los medios de comunicación en muchísimos escenarios también han servido para visibilizar casos, para hacer denuncias de corrupción y para tratar de indagar muchas veces donde las autoridades no quieren indagar. Le dan visibilidad a casos y todo, pero pues digamos que en medio de eso sí hay excesos en ese ejercicio y precisamente se llegan a conclusiones sobre responsabilidad, sobre manejo de pruebas, o realmente pues no terminan teniendo nunca la rigurosidad que tiene el derecho, las reglas de juego que se han decantado durante durante siglos incluso, los principios propios del derecho que se han decantado y que obedecieron a conquistas liberales. eh, a todos en la universidad, querido yo, nos mandan a leer a Beccaria casi como un canon del derecho, pero pues acuérdense del contexto histórico en el cual Beccaria escribe sus textos. Era un contexto reaccionario a las monarquías donde no existía debido proceso, donde no había principio de legalidad. Entonces, digamos que la influencia de los medios uno no le puede hacer un juicio a valor simplista de considerar que es bueno o malo, sino que
otra de las conclusiones de mi tesis fue decir, mire, no lo regulemos, no lleguemos al escenario como de Reino Unido donde tienen una ley, un acto que debe regular el tema. Hay países donde hay autorregulación de los mismos periodistas en tribunales de ética periodística, por ejemplo, Perú y Chile. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de dar una especie de contrapeso a esa información. Pero lastimosamente ese contrapeso a la información no lo hace la judicatura, no lo hace el Congreso, no lo hace en general el Estado, no lo hacen las facultades de derecho, porque finalmente esas facultades te enseñan a ti a pensar, a escribir, a leer y a expresarte de manera compleja. Y en la medida en la que tú te expreses de esa manera, vas a ser mejor calificado. Pero entonces el derecho se volvió un tema tan complejo que la finalidad, su objeto, ni siquiera se cumple porque la gente no entiende el derecho. Entonces, claro, sin duda alguna, una persona como tu mamá, que es tremendamente interesante que independientemente que tenga o no conocimientos jurídicos, pueda tener los mínimos para dar una discusión. Eso no se genera en otro lado, porque los abogados nos encanta sentirnos seguros con el monopolio del lenguaje. Los jueces escriben de maneras muy complejas sus decisiones, las leyes están escritas de una manera muy compleja, solo para que unas personas puedan entenderlo. Entonces, pues ese es el golpe en la mesa que queremos dar. ¿Los abogados son necesarios? Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos, por ejemplo, dentro de mi lado, pues somos necesarios porque tenemos el conocimiento técnico para poder defender a una persona en el marco de un proceso penal donde la consecuencia puede ser que tú pierdas tu libertad. Pero no me digas que nosotros tenemos que hacernos indispensables para absolutamente todo, y menos aún para que las personas entiendan, aprendan, manejen los conceptos más básicos que el derecho les tiene que dar. Finalmente es eso. Eso es lo que yo quiero hacer. Juan, te voy a proponer un juego aquí dialéctico. Voy a utilizar una escena de una película, El abogado del diablo. Para mí los abogados penalistas son como el que lleva el número 10 en un equipo de fútbol. Tú lo ves y dices, este es diferente. El abogado penalista es el abogado más completo que existe de todos los abogados, en mi concepto. Cuenta con unas cualidades y con unas capacidades únicas que ningún otro profesional del derecho tiene. Y por eso te voy a traer esta escena para cuestionarte, hacerte preguntas, sobre todo De en una, esa hermanito querido. parte moral que se maneja en el ámbito penal. El abogado del diablo empieza con una escena en una sala de audiencia. Está, es un juicio por violación. El profesor supuestamente violaba a sus estudiantes. Entonces, mientras una de las víctimas está en el estrado declarando cómo el profesor la violaba, el profesor, al escuchar el relato, el acusado está al lado de su abogado, Kevin Lomas, interpretado por Keanu Reeves, está al lado y en la mesa empieza a hacer la posición yendo con el relato de la estudiante que dice cómo el profesor la penetraba y él empieza a hacer con los dedos esa forma de penetrarla como si lo estuviera disfrutando, como si se lo estuviera imaginando. Kevin Lomas lo mira y ve esa escena donde el tipo está prácticamente excitado y queda como que, carajo, ¿a quién estoy defendiendo? Luego le corresponde a él hablar, pide 15 minutos de receso, va al baño, pero antes de llegar al baño, que ya después viene el desarrollo de toda la película, afuera su acusado le reclama como que prometiste que me ibas a defender y no estás haciendo nada. Kevin Loma le responde, oye, si yo te subo al estrado, lo que va a pasar es que te puedes masturbar delante de todos. O sea, él internamente vio a quién estaba defendiendo. ¿Cómo manejan los penalistas ese tipo de situaciones? Ese conflicto moral entre tu defendido y lo que tú crees como persona. La sociedad siempre tiende a creer, como lo planteaba Kant, en en el arquetipo del hombre perfecto, del hombre virtuoso, del hombre que es el prototipo de la sociedad. Y la sociedad normalmente trata de plantearnos a toda la idea de que todos tenemos que ser el referente de comportamiento del hombre perfecto, pero es que nadie es así. Nadie lo es. Todos hemos cometido esos errores.
Unos cometemos errores más pequeños, otros cometen errores incluso con relevancia penal. Y la sociedad es inclemente en juzgarlos, naturalmente, porque en muchos de esos errores se vulneran derechos de las personas. ¿Listo? El problema acá, más allá de todo, querido John, es que para eso está el derecho. La idea del derecho, si tú lo ves desde la perspectiva de los liberales del siglo XVII, y la idea del derecho penal y la idea del Estado, las únicas sesiones, pocas que se hacen al Estado, es entregar la potestad de impartir justicia, con una finalidad de tratar de evitar círculos en términos de loco interminables de violencia. Por eso es que se justifica el derecho penal. Pero y dentro de ese escenario, como la sociedad iba evolucionando, pues se vuelven inclementes con los errores. Son muy proclives a hacer unos juicios muy duros frente a las personas. Los penalistas nos quedamos, y por eso es que es natural, y vas a ver que la gran mayoría de los penalistas tenemos una formación muy humanista. Tenemos una formación en la que entendemos que el humano es proclive a los errores, ¿cierto? Que existen condiciones sociales, económicas, familiares, culturales, que muchas veces pueden hacer más proclives a las personas a cometer delitos. Antes de que Antonio Rocco se fuera a fortalecer eh, las huestes del derecho fascista italiano, él tenía unas teorías de las influencias económicas, que es lo que pasa hoy, y cómo las condiciones económicas de las personas, cómo crecen y cómo sobreviven, determinan o hacen más proclive que una persona pueda cometer delitos. Entre tantas cosas, nosotros los penalistas pues tenemos una formación humana, entendemos que el humano puede cometer errores y que no somos jueces y que no estamos en la sociedad para tener una posición de juez, sino de asumir, de entender, de aceptar que una persona puede cometer un error. Y ahí también ya se empiezan a plantear la diferencia entre los penalistas. No todos los penalistas somos hacedores de impunidad. Un hacedor de impunidad es una persona que un penalista a la cual una persona que cometió un error llega buscando impunidad a tu oficina. Llega y dice, la embarré, cometí un error, cometí un delito, pero yo no quiero pagar. Ese tipo de personas no las puedo atender yo, Juan, ¿tú cómo porque haces yo con no ese soy tipo de un... clientes? No, pues mira, mira, lo primero que yo hablo con un cliente es, mira hermano, yo necesito que usted me hable con la verdad, porque haga de cuenta que usted en este momento se está sentando donde un cardiólogo, donde un oncólogo, y usted le tiene que contar realmente qué es lo que hay, qué fue lo que pasó para que yo lo pueda tratar bien. Si esa persona naturalmente me dice a mí que él violó a una niña, a un niño, a una mujer, mató, extorsionó o algo, y me dice, hermano, yo lo cometí, mi estrategia va a estar enfocada en buscar el mejor tratamiento punitivo para él, pero no en abstraerlo de la justicia. ¿Listo? Hay personas que trabajan de esa otra manera y para todo hay espacio, solo que a diferencia de unos y de otros, pues hay muchas personas que todavía conservamos nuestra ética para el ejercicio profesional. Entonces, todo eso para decirte, querido John, que sí hay un cliché muy grande, un paradigma con los penalistas, que no tenemos ética, que qué hacemos si una persona cometió un delito. Y en pocas palabras, lo que te comenté realmente es como la explicación y mi visión que yo tengo sobre eso. En esa misma escena, cuando transcurre, luego que Kevin Lomas vuelve al estrado, en lo que imagina, en la parte que alucina, interroga a la niña y le saca algunas verdades y la empieza a cuestionar. Queda en duda lo que ella había dicho inicialmente. El padre de la niña, que está como público, se lanza hacia el abogado con la finalidad de agredirlo. ¿Has vivido situaciones como esas donde por tu posición de defensor has visto en alguna medida que tu integridad personal está en juego? Antes de responderte la pregunta, lo primero que creo que me faltó decir de lo anterior es que también un penalista es una persona que cree en las personas.
es una persona que cree, que defiende a ultranza las garantías constitucionales, entre ellas la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia está hasta que un juez pues la derrota, ¿cierto? Pero como también creo en las personas cuando me dicen que no cometieron un acto, que las cosas no son así como los plantea la fiscalía o la víctima, también creo en las víctimas. Un penalista también está llamado a ser un representante de víctimas. Y si a mí una mujer me dice que las cosas pasaron de esa manera, yo le creo. Si una persona me dice, me están acusando de un feminicidio, pero yo no lo hice, yo no estaba o las cosas no fueron así, yo le creo, porque ese es mi rol, porque así hablan mis principios, eso me exige mi formación. Entonces, en ese caso, muchas veces yo he estado en procesos en los que he recibido agresiones físicas 2 veces y recibo agresiones verbales en varios escenarios, porque naturalmente uno está en un escenario muy complejo, un escenario en el que uno entiende, mas no justifica nunca una vía de hecho, pero sí, sí, sí las he tenido en procesos de violencia intrafamiliar. Tuve 2 casos muy complejos y creo que uno ya se vuelve un poco inmune a los insultos verbales y demás. Uno realmente entiende que en el lugar donde estaba, cuando se estaban haciendo antes audiencias presenciales, uno entiende que hay un conducto regular para manejar esas situaciones. Es el juez el que tiene que tomar las determinaciones para garantizar la integridad y el orden de los asistentes y las partes dentro de las audiencias. Juan, entonces, desde ese punto de vista, también estaría justificada la virtualidad por seguridad también del penalista. Sí, no, digamos que igualmente la seguridad sí te la garantizaba el juez y siempre tenía que haber, si habían personas privadas de la libertad, pues están los 2 custodios del IMPEC siempre, y siempre hay policía ya. Digamos que la virtualidad es más que todo un tema de eficiencia y de eficacia, de, de, de que la pandemia directa o indirectamente nos dio una revolución en el manejo de la justicia y un manejo donde hoy incluso tenemos estadísticamente la mayor cantidad de audiencias que se han hecho dentro del año y en el 2022 igual, se han reducido increíblemente los aplazamientos, simplemente por el hecho de que, por ejemplo, la semana pasada yo tuve una diligencia en Medellín, después estuve en una conciliación virtual en Barranquilla, después ante un tema acá en Bogotá. ¿Me entiendes? Inicialmente me hubiera ido a Medellín y no hubiera podido atender las otras 2 cosas, porque muchísimo, y también sirve para que la gente no pierda tanto su tiempo, los funcionarios, porque entonces no llegó el fiscal, tú no tenías que desplazarte dentro de la misma ciudad a otra ciudad para que el fiscal no llegara, sino que pues ya todo el ejercicio y el uso de los recursos es muchísimo más eficiente. Ahorita la Corte Constitucional ya planteó que todos los juicios orales se tienen que realizar de una manera presencial. Tiene pros y contras, pero igualmente eh, a las cortes a veces les hace falta un poquito más de baranda para entender la realidad del litigio en cada uno de los casos, no desde la burbuja de las cortes. Cambiemos, bueno, de tema así abruptamente. ¿Qué opinas de la situación actual del gobierno nacional? Todo lo que se está viviendo con el gobierno nacional. Son muchas cosas, creo yo, ¿no? Digamos que uno no puede dejar de entender, de reconocer que estamos en una sociedad exageradamente polarizada, donde esa polarización de lado y lado siempre va a querer manipular las situaciones, los contextos para bien o para mal, como lo hacía anteriormente Petro siendo opositor y como ahorita su grupo, su partido quieren minimizar situaciones tremendamente graves, como también hay escenarios de la oposición que están tratando de explotar situaciones que son ridículas, como por ejemplo empezar a contar la plata que se utilizan en viajes y demás, y que se usa gasolina para los aviones, hay ridículas. A la izquierda en este país le costó muchísimo tiempo llegar a la presidencia. La izquierda ya tenía puestos políticos
en los últimos 30 años en muchísimos lados. Solo mira cuánto tiempo llevan alcaldes de izquierda en Bogotá, muchísimo. En Cali, Medellín también, ahorita las principales ciudades salvo Barranquilla. Mm, Y yo creo que ellos en este momento están siendo presas del discurso tan radical que venían planteando durante su ejercicio de oposición. ¿Y eso a qué ha llevado? A que ellos no hayan tenido la madurez, que ellos no hayan entendido eh, que esta puede ser una única oportunidad y que no, y que lo bueno que hagan en este momento dependerá al futuro de su proyecto político, pero yo los veo presas del dogmatismo, del radicalismo, de sus posiciones antes de ser gobierno. Y más allá de sus posiciones es que son incapaces de generar consensos. Son personas que no les gusta ceder en absolutamente nada y finalmente esa fue la causa por las cuales se les cayó la coalición. Se les olvida también que el Congreso fue electo popularmente y ahí se materializa más aún que en la presidencia la democracia representativa y participativa. Pero entonces tienen unas posiciones tan radicales, unos puntos rojos que para ellos son inamovibles, que les están costando las reformas sociales que ellos quieren plantear. Y peor aún, como no lo logran realizar, están tratando de cerrar la idea de que les quieren dar un golpe blando para tratar de su propia medio, querían tratar de generar consensos. Ellos tienen una idea, perfecto, pero hay muchas personas con las cuales dentro de una democracia tú tienes que conciliar esas ideas para que las reformas sigan el curso institucional que tienen que tener. Pero entonces, mira, simplemente mira el tema de la reforma a la salud. Su coalición que estaba conformada por Partido Verde, bueno, de impacto histórico en general, Partido Verde, conservadores, liberales y Partido de la U terminaron bajándose de la reforma a la salud porque no les quisieron incorporar ninguna de las modificaciones que ellos estaban planteando. Entonces, yo los veo presas de sus propias iniciativas, yo los veo que no han querido bajarse o no han entendido que ya son gobierno, que ya gobiernan para todos, que tienen que generar consensos, si quieren sacar su plan de gobierno adelante, y yo veo casi una incapacidad total de diálogo, esa es la realidad. Bueno, Juan, por cuestiones de tiempo, vamos a cerrarlo. Te lo voy a proponer un tema así muy de actualidad, teniendo en cuenta que eres un fanático de la NBA. Siempre te veo en los videos que apareces con una gorra, ya sea de los Lakers, de los Celtics, de los Rockets. ¿No tienes un equipo en específico? No tengo un equipo, no soy fanático de un equipo en la NBA, pero le estoy haciendo mucha fuerza a Miami Heat ahorita porque Jimmy Butler me cae muy bien, me cae muy Una bien, es un bestia, crack. una Sí, bestia. y además me encanta todo lo que hace, me encanta que esté como conectado con los latinos también, me cae muy bien Jimmy. Sí, además Miami tiene un equipo muy veterano. Está Kyle Lowry, que también ya viene de ser campeón en Toronto. Está Con los Raptors, ajá. Kevin Love, que también es un campeón veterano. Bueno, Oladipo, que está Ujú. lesionado. Tienen un muy buen equipo, pero del otro lado Pero también, Adebayo está jugando mucho. Adebayo también. Pero No, del no, otro lado Los también, Nuggets sobre el papel ya. sí, Además que es la Jokic. primera vez que los Nuggets llegan hasta esto. Tienen al Joker ahí, pero tiene a Jamal Murray también súper conectado. Está Aaron Caldwell Gordon Pope también. también. También Aaron Gordon está jugando mucho. Yo no sé, el partido del miércoles no me lo vi, pero el del domingo, no, ese partido fue tremendo. El que ganó Miami, una cosa loca, una cosa loca. Intenso, desde el primer cuarto reducía a los Nuggets, pero lograron marcar muy bien a Jokic, pero más a Jamal Murray y les cortaron todo el circuito. Miami tiene algo mucho en la tendencia, la parte defensiva. De hecho, el último juego contra los Celtics le ganaron fue a punta de juego defensivo. Creo que eso va a ser un papel determinante en la final. Totalmente, totalmente, totalmente. Anular no tanto a Jokic, sino a Yamal. Creo que es la clave. Hace poquito estaba haciendo un live Damon Green y con
con, con el pues, entrenador, con el con T, Steve con Kerr. el, con Kerr, con Steph Kerr. Y ellos explicaban cómo habían anulado a Yamal y les había funcionado porque si bien Jokic había metido como 20 y pico puntos, solo había podido hacer 3 4 asistencias en ese partido. Que Jokic desde ese punto de vista no es solo un anotador, o sea, es un Ya, es un facilitador del animal, juego, es una es un bestia. animal, te gana todos los rebotes, te asiste y te mete puntos, además con una facilidad cero estético, pero el tipo puede sacar un manazo de tres y la mete, es Y impresionante. pensar, Lo no, del Joker. que era una persona obesa, pensar eso. Sí, 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 no. Mira también la historia de Jimmy, también, un tipo abandonado por sus padres, adoptado, y que tristemente hubiera podido seguir el camino de muchas personas en Estados Unidos o en nuestras sociedades que hubieran podido tender más a la violencia, a las pandillas y demás. El tipo se volvió un monstruo, un basquetbolista increíble. Bueno, bueno, esperemos para ver cómo termina esta final. Juan, muy bacán estar acá en Prisma, la verdad, muy agradecido de parte de todo ¿Cómo el se llama equipo tu que mamá? es Davis Pérez. Muchos saludos a mi querida Deji. Mándale un gran abrazo, ¿viste? Claro que sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, bacán. Chao, mi hermanito. Un Bueno. abrazo.